Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos. En los cursos anteriores sobre San Marcos estábamos hablando de esta teología tan interesante. Nosotros hablábamos de los hombres en el lugar maldito, decíamos. ¿Cuál es el lugar maldito? Sería justamente Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén rechaza directamente a Jesús. Fíjense, en todo momento, en toda circunstancia de que Jesús entra a Jerusalén, se encontrará en un lugar que le rechaza continuamente a Jesús, lo rechaza. Nosotros hablamos en el curso anterior sobre ese judaísmo que acude, ¿verdad?, a Jesús. Hay un judaísmo que acude a Jesús, pero no acude, como decimos nosotros y entendemos, con buenas intenciones. No son las buenas intenciones, ¿verdad?, sino que una intención más bien de mirar, cuestionar. Para eso acuden a Jesús, de mirar un poco cómo es. Este viene a sacarnos nuestro soquete, decíamos nosotros, nuestro puchero. Porque si Él es el Mesías, así como Jesús se está presentando, ciertamente nosotros como doctores de la ley, sacerdotes del templo, escribas y todos los movimientos religiosos no tendrían ya razón de ser. ¿Por qué? Porque apareció el Mesías y todos tendríamos que subyugarnos, ¿verdad?, a la enseñanza, al poder del Mesías. Pero incluso nosotros sabemos, ¿verdad?, que este Mesías es bastante exigente, Jesús, y también bastante contradictorio de lo que nosotros estábamos leyendo, por lo menos en el Antiguo Testamento. Pero ciertamente que cuando ahí le cuestionan sobre la autoridad, sobre su autoridad a Jesús, aparece la figura, ¿verdad?, de Juan el Bautista cuando se le pregunta a ustedes qué dicen, ¿verdad? Soy Juan el Bautista. ¿Era enviado por Dios o era solamente de los hombres, ¿verdad?, les dice. Y ellos dicen que no saben. ¿Por qué? Porque tampoco se quieren jugar. Nadie se quiere jugar, nadie quiere perder su pucherito. Prefiero nomás el status quo y que siga así la situación. Jesús
Sin embargo, no quiere de esa manera. No quiere entonces ni frío ni calor, ni frío ni calor. O lo uno o lo otro, pero bien entonces definido. Y entonces así vemos que con respecto, decíamos, a los judíos y los fariseos, sucede lo mismo que había sucedido también con los doctores de la ley. Vienen decididamente para enredar a Jesús. La postura inicial es servil y aduladora, ¿viste? Comienzan con eso. Nosotros sabemos, mirá cómo le va a decir, ¿verdad? Cuando se presenta allí, que ellos saben muy bien que usted, Señor Jesús, usted, Señor, no le dicen Mesías ni le van a decir, usted sabe de todo, usted está siempre ahí con la palabra en la boca, que usted siempre está dando respuestas positivas. Pero ahora te queremos hacer una preguntita. ¿Es lícito? Ahí está. Pagar el impuesto al César o no. Le están metiendo en un enredo político, ¿verdad? Pero Jesús ciertamente que va a salir muy bien también de esta pregunta que le están haciendo, suspicaz, ¿verdad?, en la vida. Jesús es el maestro que sin mirar el rostro de los hombres, sin hacer distinciones, enseña con veracidad el camino de Dios. Enseña con veracidad el camino de Dios. Con esta postura introducen la trampa, la pregunta capciosa, apta para un tiempo de tensión con el César. Es apta, entonces, para un tiempo de tensión con el César. ¿Es lícito dar tributo al César? Es lícito dar tributo al César, pero es una pregunta capciosa, ¿verdad? En una situación y en un tiempo del contexto histórico que era bastante peligroso, ¿verdad? Porque había una tensión con Roma. Es una trampa bien echada, en la que no le interesa tampoco la enseñanza de la verdad, sino la respuesta que compromete a Jesús. No es tanto entonces escuchar si está bien o está mal lo del pagar los impuestos, ¿verdad?, al César, sino que aquí es más bien conocer cuál es la respuesta de Jesús, que sea una respuesta comprometida. Los saduceos también se acercan a Jesús. Vamos a ver ahora este grupo. Vienen como sabios a dejar en ridículo al rabí de Nazaret. Claro, ellos le quieren, entonces porque ellos saben todo, ¿verdad? Entonces este tipo, ¿con qué autoridad viene? Y además, ¿quién le enseñó? ¿De qué escuela es? ¿A qué universidad se fue este tal Jesús de Nazaret? Etcétera, etcétera. O sea, vienen con todos los humos encendidos, ¿verdad? Son portadores de una tradición del Antiguo Testamento, toda una tradición que traen consigo, la más genuina de Israel, la más genuina de Israel. Están en conflicto central con la iglesia, directamente entonces con estos judeocristianos, con los primeros cristianos. Estamos en conflicto directamente. Es un ataque frontal al núcleo mismo de la iglesia. Si Jesús no ha resucitado, dirá Pablo, nuestra predicación y nuestra fe están vacías. Es decir, el ataque va contra la resurrección. Solamente un escriba, reconoce el bien enseñar de Jesús conforme a la ley, dijimos hace rato, ¿verdad? Estamos en el capítulo 12, del 28 en adelante, ¿verdad? Es aquí donde le dice a un escriba que los oyó discutir. Al ver que les había respondido, dice, bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba entonces le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas entonces aquí a Jesús. Entonces ellos vienen también como para comprometerlo, ¿verdad? Los saduceos vienen con esa intención.
Por lo tanto, vienen solamente con deseos de instruirse también y de saber, quieren saber eso. No toma partido ante Jesús. Está cerca del reino de Dios, le dice, pero no entra en él, no entra en él. Se queda solamente desde lejos, mirando. Sin embargo, lo que el autor sagrado, es decir, San Marcos, nos quiere enseñar y nos quiere decir es que estos judíos que acuden a Jesús no se adhieren a Jesús. Y lo que el evangelista quiere es una adhesión total hacia la persona del Mesías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Comité Superior para la Fraternidad Humana, que lanzó el premio Zayeb, ha abierto el plazo para presentar candidaturas. El nombre del galardón viene del fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Tayeb bin Sultan, y pretende reconocer la labor de personas comprometidas con la fraternidad humana. El ganador recibirá $1 millón. El premio Zayeb a la fraternidad humana es un reconocimiento a quienes están en el terreno trabajando para lograr lo que antes era imposible, unir a las personas para hacer que la humanidad avance y de esta manera conseguir la paz. Ideado en febrero de 2019, este premio se creó para conmemorar el histórico encuentro en Abu Dhabi entre el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, cuando firmaron conjuntamente el histórico documento sobre la fraternidad humana. Es un documento considerado por muchos como una de las declaraciones más importantes del siglo XXI. Es un liderazgo decisivo y proactivo que tiene el poder de cambiar realmente los corazones y las mentes. De hecho, el Papa Francisco y el Gran Imán Al-Tayeb fueron los primeros en recibir el galardón honorífico del Premio de la Fraternidad Humana Zayeb. Este año será la primera vez que se abra el proceso para presentar candidaturas. Este terminará el 1 de diciembre y el ganador o ganadores de la edición de este año serán anunciados el 4 de febrero de 2021. ¿Cómo llegaron desde Tierra Santa hasta Roma? ¿Qué sabemos de su autenticidad? ¿Hasta qué punto han transformado la ciudad eterna? Las últimas excavaciones en San Pablo Extramuros han sacado a la luz datos relevantes. También entraremos en un lugar de difícil acceso, la tumba de San Pedro en el Vaticano, y visitaremos Santa Cruz en Jerusalén y otras iglesias de Roma desconocidas para el gran público. Una investigación sobre las reliquias que han cambiado la historia. Las huellas de Jesús en Roma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San
Marcos, este evangelio tan lindo, tan interesante. Ahora, nosotros queremos hablar, además de estos judíos que acuden junto a Jesús, también tenemos a los discípulos. Veamos un poco esta actitud de los discípulos dentro de la teología de San Marcos, cómo se presenta, estando ya en Jerusalén. Del Israel según la carne, solo sus discípulos, que han hecho la incipiente confesión de fe por boca de Pedro, son adoctrinados por Jesús en Jerusalén. Solamente aquellos que han dado y han profesado su fe. Han dado entonces el sí rotundo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la profesión de fe. Y así son adoctrinados por Jesús en Jerusalén. Han reconocido al Mesías de sus esperanzas. Pero así, como tendrán que guardar secreto sobre su confesión, porque el Mesías es muy otro que el confesado, así tendrán que sufrir la crisis de Jerusalén. También ellos van a tener que sufrir esta crisis que sufre Jesús, ¿verdad? El de la pasión, muerte y resurrección. La crisis, el momento doloroso, el momento difícil, pero también que significará después una resurrección para la comunidad. Los 12 no se separan de Jesús hasta que les llega el momento previsto. Ellos entonces están con Jesús, caminan con Jesús, entran a Jerusalén, ven muchas cosas, le escuchan a Jesús, pero después viene el elemento crucial, después de la última cena, ¿verdad? Ellos pertenecen al Israel de la carne, son judíos, pero han empezado a creer en Él. Entonces, siendo judíos, han empezado a creer en Jesús y por lo tanto se dan cuenta que aquí está la historia de la salvación, de esas promesas de Dios Padre que se realizan en la persona de Jesús. Porque le han seguido en el camino, porque de la confesión han saltado a la práctica, reconstruyendo con ellos sus ideas de Mesías, de salvación. Han sido elegidos para estar con Él y para mandarlos a predicar y a continuar su labor de expulsar al demonio del mundo. Han llegado a ser su propia familia. Esto es lo esencial y lo fundamental, porque estamos hablando ahora de los discípulos, aquellos que dejaron la Galilea, lo acompañaron, vinieron y entraron a Jerusalén. Al comienzo dice, ellos están ahí juntos, ¿verdad? Son los que están juntos. Y esto es importante tenerlo en consideración. Pertenecen al Israel de la carne en primer lugar. Es decir, ese Israel que está pensando con su propia cabecita y que está haciendo sus cálculos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Será que este es el Mesías? ¿No es el Mesías? Siempre de un aspecto muy humano, ¿verdad? Bueno, después tenemos que reconocer que ellos son judíos, pero han empezado a creer en Él. Han empezado a creer en Jesús de Nazaret, porque le han seguido en el camino, porque de la confesión han saltado a la práctica, reconstruyendo con ellos sus ideas de Mesías y de salvación. Ahí está. Es decir, estos discípulos creen verdaderamente en el mesianismo de Jesús. Se adhieren, por eso son discípulos, ¿verdad? Entonces, el discipulado, el conocer, el adentrarse, el conocer cada vez más entonces la propuesta, ¿verdad?, de salvación del Mesías. Ahora, el ser último y profundo del discípulo es estar en comunicación. ¿Se dan cuenta cuál es la característica elemental y fundamental de un discípulo? Estar en comunicación. El discípulo tiene que entrar en esa comunicación directa con el Maestro. No podemos entonces nosotros solamente mirar desde lejos, no podemos nosotros escuchar desde lejos, sino que somos nosotros quienes tenemos que entrar verdaderamente en esa comunicación con el Maestro. Tiene que estar en comunión con el Jesús que vivió, murió y resucitó. Vivió, murió y resucitó. Es decir, comunión directa. Por eso, los discípulos son ellos solos los que comen el pan, que es la persona de Jesús en la última cena. Pero su comunión con el Cristo quedaría en el aire, sin la comunión en la sangre. Porque el Mesías cristiano es fundamentalmente el Mesías que muere en la cruz. Atención, esto sí que es fundamental y esencial. Su comunión con el Cristo quedaría en el aire sin la comunión en la sangre. Sin la comunión en la sangre, es decir, aquí hay una comunicación total. Hay una comunicación también en ese seguimiento que lleva a la muerte. San Marcos en ningún momento omite
el tomar la cruz a Jesús y seguirlo. Tomar a la cruz, tomar cada uno su cruz y seguir a Jesús, al Maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, nosotros con eso estaríamos omitiendo lo esencial y lo fundamental. Y esta será la comunión. No es una comunión pasajera, una comunión de alegría simplemente, sino que es una comunión en todo momento, de todo terreno, como decimos nosotros. Es fundamentalmente el Mesías que muere en la cruz. Fundamentalmente, encima nos está diciendo. Marcos insiste mucho en el sentido de la cruz. Es el cáliz, pasión, que todo discípulo debe beber. ¿Se dan cuenta? Cáliz, pasión, que todo discípulo debe beber. Ese es el discípulo, el que está. Nosotros decimos el que está en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Que Jesús, abrazo partido consigo mismo. Abrazos partido consigo mismo. Y que en Jerusalén bebieron. Es decir, bebieron de ese cáliz, de esa situación, de ese dolor, de esa angustia. Esta es mi sangre, la del pacto, la derramada por todos. La derramada por todos. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces es el momento del martirio, el momento más doloroso, el momento más difícil. ¿Se acuerdan que ante esto también hay muchas tentaciones, decíamos? Y una de las tentaciones, ¿se acuerdan que es del ladrón que está a la izquierda y que le dice: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros? Ella a mí, llega a mí. Es una tentación. Entonces, el huir, dejar la cruz, no asumir la propia condición humana, limitada. De todo esto, Israel mezcla de religión y raza. Solo los 12, es decir, los discípulos que siguieron a Jesús, participaron de la persona y la sangre del Maestro. Solo ellos se unieron a la misión y al humanamente trágico destino de Jesús. Estos 12 son los que se unen, le siguen, conocen, ven hasta el final. Ven el final del Maestro. Por eso en Jerusalén solo sus 12 compartieron el pan y el vino. Comparten el pan y el vino como ese signo, ¿verdad?, de unidad total, de encuentro total. Pero son ellos entonces los que están haciendo este camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Nos encontramos hablando de los discípulos. Estos discípulos que se encuentran ciertamente en Jerusalén son los que se adhieren porque ellos están viniendo desde Galilea. Son los que conocen al Maestro. Hasta ahora están en todo momento, son los únicos que se unen entonces en la última cena también, ¿verdad? Comparten el pan y el vino. Pero Jerusalén, ahora el adversativo, porque nosotros decimos que Jerusalén es el lugar de la controversia o de la oposición a la persona del Mesías, a la persona de Jesús. Allí entonces a ver los discípulos, ¿cuál será la tentación de oposición que se les presenta a los discípulos que se han adherido y que vinieron y que estaban libres, ¿verdad?, de esta oposición, porque Jerusalén es la que pone oposición. Pero Jerusalén es el lugar de la crisis decisiva del seguidor de Jesús. El que sigue a Jesús se encuentra en un momento con una crisis decisiva en el seguimiento de Jesús. Allí donde solo es posible responder con la traición y el tropiezo en la fe, con la negación y con la huida. Allí entonces donde hay tropiezo en la fe, en la negación y la huida. Ay. Esto sí que es bien fuerte, ¿verdad? Porque hasta ahora estábamos todos unidos, pero hay algún tropiezo, porque hay entonces una crisis en estos discípulos. Son las crisis que nosotros también encontramos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos suceden? Jesús se convierte de repente Judas, uno de los 12, ¿verdad? De repente se convierte en un traidor. Ay. De estos 12 que estaban tan de cerca, ahora se convierte en traidor. No media el dinero que, según Marcos, es solo una promesa posterior al mismo hecho de la traición. Marcos presenta eso de las monedas solamente posteriormente. Posteriormente él habla de la cuestión de las monedas. Antes no estaba hablando de las monedas, o sea, de la traición. Quiere decir que aquí, según Marcos, la traición entonces es una cosa premeditada y otra sería la causa, ¿verdad? Entonces, para Marcos no sería tanto la cuestión del dinero, ¿verdad? Que obnubila a Judas, a pesar de que él estaba justamente con la caja, con el dinero, con la administración. Entonces, ¿qué será esto? Marcos lo presenta después, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál sería la verdadera causa? ¿No es entonces un trato comercial de Judas con los sumos sacerdotes? ¿Se dan cuenta? Que aquí no se trata entonces de un comercio, de un negocio. Yo le voy a vender, necesito plata, a vender a BM, 30 monedas vale BM, voy a ir a ver 30 monedas y le voy a vender, ¿verdad?, al maestro. Sino que es el principio del fin querido por Dios. Aquí entonces se mira más bien como un efecto de esa acción, como un querer de Dios, como la voluntad de Dios en la vida, tanto de Judas como en la vida de Jesús. Jesús, como un hombre enfermo del Salmo 41, padece la persecución que proviene del seno mismo de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el sentido teológico que encontramos aquí, verdad? El sentido teológico aquí de la presencia de Judas es justamente las persecuciones que se encuentran dentro de la comunidad. Aquí también tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Tenemos que estar muy atentos porque algunas veces nosotros podemos caer en muchas cosas muy superficiales y miramos simplemente la figura, ¿verdad?, de Judas como un traidor, que Judas que le quiso vender y le vendió al Señor por 30 monedas, que tenía otros intereses, etcétera, etcétera. Aquí, Marcos nos presenta más bien a Judas, decíamos, no con un interés comercial económico, sino que Judas es presentado aquí como alguien que cumple la voluntad de Dios. Pero ¿qué quiere decir esto? Cumple la voluntad de Dios. Y es lo que acabamos de leer y meditar nosotros, ¿verdad? Si ellos entran en un momento de crisis decisiva, aquí nosotros encontramos que hay siempre situaciones problemáticas dentro de la comunidad. Es decir, padece Jesús una persecución dentro del seno mismo de la comunidad. O sea, a Judas se le está presentando
como aquellas personas que en el momento en que se escribe el Evangelio, eran gente problemática dentro de la comunidad. Eran gente así, que perseguían a la misma comunidad. Fíjense que esto es muy duro lo que les voy a decir, pero esto serían las herejías, Judas, ¿a quién está representando? Judas entonces está representando a todos aquellos grupos, a todas aquellas personas que al final lo único que están poniendo son palos en la rueda en la misión de Jesús. Y entonces lo traiciona. ¿Y por qué digo que es fuerte? Porque mira que hay muchas sectas y todo esto protestante que se dice, ¿verdad? Entonces en realidad lo que están haciendo es la figura de Judas en este caso, ¿verdad? De Judas. ¿Por qué? Porque Judas está representando la división de la comunidad. Es decir, Judas que se opone directamente, pero ¿desde dónde ahora? Estamos hablando de los discípulos. Anteriormente nosotros hablamos de un judaísmo que acudía. Pero ¿cómo acudía este judaísmo? Y solamente, entonces, por unos intereses propios. El judaísmo acudía como para defender su propio pucherito, decíamos nosotros, ¿verdad? Ahora, dentro de la misma comunidad existen personas que se oponen dentro de la misma comunidad. Mirá que nosotros estamos mirando el contexto histórico. No sé si me estoy explicando bien. Esto es muy delicado y tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque quiere decir que dentro de nuestra misma comunidad nosotros vamos a encontrar algún güey cornetas ahí, se vea, dentro de nuestra comunidad que nos llevan a qué estos güey cornetas, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿A qué nos llevan? Y nos están llevando a negar a Jesús mismo. Y entonces estamos poniendo palos en la rueda. No es simplemente un problema entonces de los que se oponen desde afuera. Ad extra, decíamos, una comunidad ad extra, es decir, los judíos, etcétera, que no quieren y que no aceptan a Jesús de Nazaret y directamente fuera, ¿verdad? Shimbome. No, sino que también en este tiempo, estamos entre el 60 y el 70, comienzan a existir dentro de la misma comunidad cristiana algunos que están haciendo o que están viviendo o que están representando a Judas. Se ponen en contra de la misión de Jesús. Por eso entonces nos dice el autor sagrado aquí, Marcos, que no se refiere tanto a un nivel comercial, sino que se está refiriendo más bien a una cuestión doctrinal de una adhesión a las enseñanzas de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Marcos. Estamos en este evangelio tan interesante, tan importante que se nos presenta, ¿verdad?, en el día de hoy. Nosotros hablábamos que
Judas se convierte en traidor. No media el dinero, que en Marcos es solo una promesa posterior, decíamos, ¿verdad?, de la traición. No es un trato comercial el de Judas, no es un trato comercial con los sumos sacerdotes, sino que, atención, y esto es lo elemental y fundamental para nosotros, es entonces más bien el principio del bien querido por Dios. Es decir, lo que sucede y lo que va a suceder, y siempre sucede en una comunidad, es la división. Hay siempre alguien. Eso quiere decir Judas. La persona de Judas representa a aquel alguien siempre en la comunidad que pone palos en la rueda. Jesús, como el hombre enfermo del Salmo 41, padece la persecución que viene del seno mismo de la comunidad. El seno mismo de la comunidad. Siempre, nosotros decimos, siempre hay una ovejita negra en tu familia. Eso que vos quisiste, ese que tiene un fin comercial, ese que es porque quiere, ¿entendés? No es por eso, no es porque es malo o quiere ser malo o porque quiere aprovechar o porque va a vender, ¿verdad?, por tantas monedas tu familia o su papá o su mamá, no. Sino que es la ovejita negra, o sea, salió con ese color, ¿entendiste? Entonces, esto es lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender, que atención, en toda comunidad siempre vamos a encontrar a alguien que se nos opone. Proviene del seno mismo de la comunidad, de aquellos que comen su mismo pan. Marcos 14, 18, nosotros vamos a encontrar este elemento, ¿verdad? 14, 18, dice así. Desde el 17 comenzamos. Al atardecer Jesús llegó con los 12, ¿viste? Es la comunidad, todos nosotros. Y mientras estaban comiendo, les dijo, ahí está, como voluntad de Dios, lo que sucede en la comunidad. Él está mirando la misma comunidad. Marcos está mirando la comunidad. Aquí cuando estamos hablando de esto, Marcos está describiendo a la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra comunidad? Estamos en el año 60, 65 después de Cristo. Entonces dice, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Uno de ustedes me entregará. Venían de comunidad. Jesús hace rato ya se murió. Pero aquí en nuestra comunidad hay alguien que no está entrando, ¿verdad?, en esa doctrina, no está queriendo hacer las cosas como tiene que ser. Y entonces nos está traicionando. Eso es lo que quiere enseñarnos. Entonces nosotros muchas veces nos quedamos, ay, Judas, ¿cómo es Judas? ¿Y qué hizo Judas? ¿Y qué Judas esto? Y qué. Hay otros de los evangelios apócrifos, ¿verdad?, que aparecen por ahí, que quieren salvar, ¿verdad? Y más o menos aquí te pone, ¿verdad?, en este sentido de salvar. Pero ¿en qué sentido quiere salvar a estos apócrifos, ¿verdad? Y algunas veces tampoco nosotros no entendemos bien, ¿verdad? Y entonces discuten de estas cosas, discuten. Si si Judas verdaderamente lo quiso entregar, si no lo quiso entregar, Judas es una persona muy buena, ¿verdad? Porque Judas era el ecónomo, era el que cuidaba la plata, ¿entendiste? Después nomás el evangelio comienza entonces a insistir mucho, y más todavía San Juan. San Juan, el que le va a dar con todo, era a Judas. ¿Pero por qué? Porque la comunidad de Juan, mira que ya estamos en el 90-100, San Juan, y ahí se nota que esta comunidad judeo-cristiana poco a poco estaba comenzando a dividirse, o estaban apareciendo. ¿Quiénes estaban apareciendo? Estaban apareciendo los herejes. Los que estaban dentro de la comunidad, pero estaban comenzando a traicionar. Es decir, nos estaban adhiriendo totalmente a la persona de Jesús. ¿Por qué les parece que se habla mucho del seguimiento y de la adhesión hacia Jesús? Yo siempre les dije, ¿verdad?, que la Biblia se escribe sobre controversias o dificultades que vive la comunidad. Y entonces cuando en el escrito, aquí de Marcos y todos los otros escritos, se le hace aparecer a este personaje Judas con esta característica, es porque quiere demostrar, y como Judas pertenece al grupo de la comunidad de esos 12, entonces le está diciendo, venían de comunidad, hoy alguno entonces, o cuarucanea, como decimos nosotros, ¿verdad? O cuarucanea. Es decir, está metiendo palos en la rueda. Está haciendo las cosas en contra de lo que justamente nosotros como comunidad queremos llevar adelante como propuesta del reino de Dios. Entonces, no nos quedemos simplemente en la figura de Judas y él hizo eso por esto, por aquello, etcétera, etcétera. Hemos ya definido y dijimos que aquí no hay ningún deseo comercial. Incluso Marcos lo pone después, ¿verdad? Que van a arreglar 30 monedas, pero eso ya están utilizando entonces como para decir que es justamente voluntad del Señor. Es
de cierta manera, lo que el Evangelio te está diciendo es que siempre, en toda comunidad ya yujuta alguno, entonces, que se van a desviar. Siempre. O sea, el autor sagrado, el Evangelio de San Marcos, te quiere abrir los ojos y te dice, tenés que estar preparado, tenés que ser paciente, porque siempre va a haber gente entonces que después de un cierto tiempo va a comenzar a ponerse en contra de vos. Judas representa a ese personaje. Entonces no nos quedemos simplemente en una imagen de un Judas malo, de un Judas no sé qué cosa, ¿verdad? No, ese pertenecía al grupo, estaba con el grupo, incluso era muy querido, de mucha confianza porque le daban toda la economía, toda la plata. Pero después sabemos que muchas veces nosotros nos desviamos dentro de nuestra misma comunidad. Y entonces es allí donde tal vez aquel evangelio apócrifo puede tener una cierta fuerza también, ¿verdad? Para explicarnos mejor y darnos a entender lo que significa, ¿verdad? Entonces, aquí entender la figura y el comportamiento de Judas. Jerusalén, entonces, aquí no ofrece base definitiva para creer totalmente en la imagen del auténtico Mesías. Antes, al contrario, se opone decididamente. Jerusalén, Israel, ¿verdad? No ofrece absolutamente base definitiva para creer totalmente en esa imagen. Y esta es la oposición, es el escándalo más arduo que el seguidor de Jesús puede encontrar. Por eso los discípulos todos, al ser Jesús prendido, huyen. Porque aquí entonces Jerusalén ya no es de nuestra confianza. Jerusalén se vuelve peligroso. Jerusalén se vuelve entonces la oposición. Jerusalén se vuelve en contra a todos nuestros designios, aquello que nosotros estamos haciendo, aquello que nosotros estamos teniendo. Entonces, ellos prefieren huir, correr. No podemos permanecer aquí, dejando solo al Maestro. Los que se aventuran a seguirle terminan también huyendo desnudos, como el joven de la sábana. Aquí también es otro elemento importante. ¿Qué quiere decir huir desnudos y justamente sin ninguna posibilidad de hacer nada en este lugar de Jerusalén? Jerusalén es oposición directa a la comunidad y entonces nosotros nos vemos desprovistos de todo. Nos quedamos desnudos. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con nuestro curso bíblico. La próxima son mensajes maravillosos, apasionantes, ¿verdad? Del Evangelio de San Marcos. Vamos a seguir estudiando este Evangelio. Por hoy me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.